después de lo que ocurrió el fin de semana con los atentados en Israel, yo diría que esa es la variable a partir de ahora que empieza a jugar un rol fundamental. Todavía no tenemos muy claro cuál va a ser el impacto, pero sí sabemos que Israel va a generar una contraofensiva muy fuerte, muy dura. Estamos hablando de algo que no ocurrió nunca y que claramente, más allá de la cuestión humanitaria, que por supuesto la dejamos de lado, esto, digamos, en el tablero de la geopolítica empieza a ocupar un rol muy importante, no solo por lo que puede hacer Israel en Franja de Gaza, sino por el resultado de lo que puede ocurrir con el resto de los países que están lindando con Israel, el caso Líbano, y por supuesto, sin lugar a dudas, eh, el impacto de esto, porque Israel echa la culpa en parte a Irán por financiar grupos terroristas, en este caso el grupo Hamas. Entonces, Israel cree que Irán está detrás de esto, y por supuesto estamos hablando de uno de los principales productores de petróleo del mundo, que es Irán. Aparte de estar aliado a Siria, estar aliado a Rusia, Rusia además en un conflicto bélico con Ucrania, y por supuesto con Ucrania y con el resto de Occidente, con lo cual me parece que la geopolítica acá empieza a cambiar un poco, y hay que estar muy atentos porque nosotros si lo miramos técnicamente desde el punto de vista de lo que es el mercado de granos, claramente el petróleo está vinculado al mercado de granos por el tema de los biocombustibles, ¿no? Del bioetanol, del biodiesel, con lo cual el lunes tuvimos una reacción muy fuerte en el precio del petróleo que venía bajando. Después, estos días, el martes, el miércoles, aflojó un poquito, estuvo más o menos neutro, pero me parece que es el tema que hay que empezar a seguir a partir de ahora en un mundo que está, sin lugar a dudas, muy caldeado, muy revolucionado. No debemos de olvidar tampoco la cuestión de China con Taiwán. Entonces, claramente, en ese contexto, tampoco tenemos que dejar de lado la incorporación de 6 países a los BRICS ampliados, ¿no? Que es además de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ahora tenemos a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Irán y Argentina. Entonces, cuando uno, digamos, toma conciencia de lo que representan estos 12 países desde el punto de vista de la producción mundial de granos, desde el punto de vista de la producción mundial de petróleo, estamos en el orden del 50% de la producción mundial de granos, de la producción mundial de petróleo, en un contexto muy complicado desde el punto de vista geopolítico. Así que yo diría que es un tema que hay que empezar a mirarlo con mucha atención. Me parece que esto es la punta del iceberg, recién empieza y hacer, digamos, predicciones en este sentido puede ser muy complejo, pero sí por lo menos hay que seguirlo muy de cerca. El otro tema a nivel internacional que nos impacta, digamos, directamente a nosotros es la devaluación del real en Brasil. Un real que de estar en 5, 4 y pico, 5 por dólar, se fue a casi 5,15, 5,14, 5,15. Por supuesto, esto va y viene, pero claramente una devaluación del real en Brasil lo que hace es que Brasil se ponga mucho más competitivo para exportar. Y por supuesto, tenemos todo el clima por delante, un clima que en la zona de los cerrados en Brasil no viene del todo bien. Ya sabíamos que un niño, los propios brasileros dicen que un niño para esa parte de Mato Grosso do Sul, no es buena desde el punto de vista de las lluvias. De hecho, los pronósticos no son muy halagüeños en ese sentido. Pero bueno, esto hay que pasarlo y si finalmente, cuando lleguemos a la cosecha nueva el año que viene, Brasil termina teniendo una cosecha récord igual, si el tipo de cambio, o sea, si el real está devaluado, se sigue devaluando, bueno, la agresividad con la que Brasil puede llegar a exportar eh, puede ser muy alta. Y en un contexto en donde si Argentina, que probablemente siembre un poco más de soja, tiene una cosecha normal o buena, bueno, me parece que no hay que estar descubriendo el precio de la soja en ese momento porque puede ser muy complicado. En esto del contexto mundial, hablabas de geopolítica, hablabas de Brasil. También hay que prestarle atención a lo que va a ser el informe de mañana de Luda o va a pasar inadvertido, ¿te parece? No, bueno, el reporte de Luda puede pasar inadvertido si no cambia mucho las proyecciones, sobre todo en Estados Unidos, y puede ser sorpresivo, que a veces el USDA nos tiene acostumbrados a eso, ¿no? Que no hay mucha cosa, mucho cambio, y de golpe te da un reporte en donde el mercado no esperaba algo y puede ser o bajista o alcista. Si vos me preguntás a mí, yo creo que el USDA debería seguir recortando un poco la producción de soja y de maíz en Estados Unidos. Parece inverosímil
que con una sequía que estuvo prácticamente desde que se sembró ahora que se está cosechando, que sigue, continúa la sequía, que estemos discutiendo los segundos o terceros mejores rindes de la historia, ¿no? Eso parece difícil. Si bien la producción no va a ser un desastre, a mí me parecería que lo lógico sería que siga recortando la producción o el rendimiento, que en definitiva recorta la producción. Pero bueno, el mes pasado te bajó el rendimiento de la soja, te bajó el rendimiento del maíz, pero en el caso de la soja te bajó la demanda, con lo cual los stocks bajaron comparativamente menos de lo que el mercado esperaba, y en el caso del maíz te bajó el rendimiento porque te aumentó el área sembrada, con lo cual la producción no solo que no bajó, sino que aumentó. Entonces, como siempre, el reporte de Luzda es algo, digamos, es un clásico de todos los meses cuando sale, hay que estar atentos, pero me parece que acá, digamos, hay más certezas, ¿no? O debiera haber más certezas en el reporte de Luzda comparado con lo que es, por ejemplo, el conflicto que puede llegar a haber entre Israel y Franja de Gaza o Líbano, etcétera, ¿no? Eso me parece que es mucho más sorpresivo y no sabemos cómo empieza, pero no sabemos cómo termina. Y mientras tanto, con todo este contexto mundial, Argentina sigue siendo una isla aislada con sus propios problemas internos. Y bueno, Argentina estamos en lo que todos ya estamos viendo, sobre todo desde el punto de vista de la incertidumbre, la expectativa que genera el hecho de ir aproximándonos al momento de las elecciones. Por supuesto, los diferentes dichos de candidatos, ministros o posibles ministros y el impacto que eso está teniendo en el tipo de cambio hace que desde el punto de vista de nuestro sector, la gente una vez más decida esperar, porque si nosotros ya tenemos una brecha del 200% entre el dólar oficial y el dólar paralelo, bueno, claramente eso no puede resistir mucho. Y un productor que hoy tiene, digamos, dólar soja, pero además ahora, además del dólar soja, se incorporaron otros productos como las cebadas, ambas, el girasol, el sorgo, etcétera. Bueno, claramente es una manera de devaluar, ¿no? Se está hablando también de la minería, pasó algo similar con el petróleo. Entonces, es como que vos vas devaluando, o el actual ministro de Economía va devaluando por zonas, por sectores, pero en definitiva lo que está pasando es que el productor no vende porque está esperando a ver qué pasa. Primero, quién se perfila en las elecciones, si podés tener el caso de la Libertad Avanza ganando en primera vuelta, si hay un balotaje, quiénes son los que entran al balotaje, qué expectativa todo eso genera. Entonces el productor, frente a esa gran incertidumbre que tenemos hoy en la Argentina, que estamos claramente frente a una crisis, yo diría una de las más importantes de los últimos 40 años, me refiero a crisis no solo económica, también política, lo que hace el productor es frenar, poner los flaps y esperar a que aclare un poco como para poder tomar decisión. Esto lo trasladas a la campaña nueva, no a lo que tiene el productor hoy para vender, que puede eventualmente guardar y pasar para el próximo ciclo, sino a lo que está sembrando o a lo que va a sembrar dentro de poquito. ¿Qué puede hacer el productor para protegerse? No, bueno, ahí pasa un poco lo mismo, ¿no? Porque, digamos, ¿qué fue lo que pasó acá? Acá, digamos, antes de las PASO, la sensación que teníamos todos y sobre todo el hombre de campo era que en esas PASO se iba a definir un poco quiénes eran los dos candidatos. Básicamente el candidato de Juntos por el Cambio, porque sabíamos que de Unión por la Patria iba Massa, pero sí quién se iba perfilando como candidato de Juntos por el Cambio. Entonces ahí todo el mundo esperaba un balotaje entre eventualmente Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Sergio Massa. Javier Milei es como que había quedado un poco relegado, las encuestas los daban como que se desinflaba un poco. Después del batacazo de las PASO, ahí cambia todo, porque Javier Milei lo dijo el otro día digamos, en la compulsa que hubo, ¿no? Entre los diferentes candidatos, dijo que bueno, que era el único que hablaba de eliminar los derechos de exportación. Entonces, en algún momento hubo alguna situación donde si por ahí ganaba Milei, si iba a bajar los derechos de exportación, no los iba a bajar. Bueno, esa incertidumbre sigue estando, pero el productor ahora dice, bueno, si Javier Milei tiene posibilidad de ganar y él dijo que va a eliminar los derechos de exportación, no importa si es mercado disponible o cosecha nueva, yo lo que hago es esperar. Si además el que venga, cualquiera sea el resultado electoral, va a tener que en algún momento unificar los tipos de cambio, entonces tampoco me apuro demasiado. Y dentro de ese contexto tenemos que meterle la sequía que estamos teniendo, que por supuesto está sectorizada. Hay las zonas más oceánicas, más
más litorales están un poco mejor, las zonas más continentales están un poco más complicadas, pero bueno, ya estamos viendo que esto puede llegar a tener impacto en el trigo, lo estamos viendo también en la siembra de maíz primicia, algunos, digamos, temerarios que se arriesgan a sembrar, pero bueno, muchos productores diciendo, me voy a pasar a maíz tardío o a soja de primera. Entonces, todo ese combo de incertidumbre que estamos viviendo, más lo que ocurre a nivel internacional, lo que hace es que el productor, digamos, de nuevo, frene, espere, vea a ver cómo se va desarrollando los acontecimientos en la medida que el tiempo va pasando. Y yo desde ese punto de vista, lo mejor que podría recomendar es que traten de usar estrategias flexibles, ¿no? Una vez más, porque digamos, un productor por ahí no quiere vender porque dice, si vendo, mañana gana mi ley, me elimina los derechos de exportación, el precio va a subir, me quedé corto. Bueno, pero puedo corregirlo comprando un call. O puedo, digamos, comprar un put, ponerme un piso quizá un poco más bajo de lo que me da el futuro, seguramente, o sin duda, pero con palanca por si el mercado sube, porque, no sé, le viene mal el clima a Brasil en Mato Grosso, que es el estado que hay que mirar, o porque gana los derechos de exportación, o Patricia Bullrich, que también, digamos, está en esa sintonía, bueno, yo puedo acompañar una eventual suba dándole cierta flexibilidad a las estrategias. Pero yo te diría que más que nada hoy, más allá de lo que pueda pasar en la Argentina, que sin lugar a dudas es un tema relevante y muy importante, me concentraría mucho en lo que pueda pasar con el clima en Sudamérica, particularmente el clima en Brasil y especialmente en el estado de Mato Grosso, que hoy es el estado más productivo, yo te diría, del mundo, ¿no? Mato Grosso representa el 40% de la producción de maíz de Brasil y el 30% de la producción de soja, ¿no? Y ahí todo puede cambiar, pero los pronósticos no son demasiado buenos. Entonces, a eso hay que estar muy atento.